Nos encontramos en AP Fumigaciones, empresa especializada en control integral de plagas y sanidad ambiental. Vamos a hablar con su titular, ingeniero agrónomo Alberto Paracino. Alberto, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas noches. Vamos a comentarle a la audiencia, ante todo, Alberto, antes de hablar de la empresa y cuál es la función detalladamente, lo que significa la fumigación, los cuidados que hay que tener. Y cuando contratamos una empresa de fumigación no nos fijamos en un montón de cosas que deberíamos tener en cuenta. Yo le comento, toda empresa que usted contrata tiene que estar habilitada por la municipalidad o por un ente provincial y tiene que estar a cargo de un director técnico. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el servicio, sea una industria, una vivienda, un instituto educativo, tiene que tener un respaldo de un profesional, porque de acuerdo a la plaga que se va a controlar hay una droga determinada y una forma de aplicación. Aparte de eso, tanto el profesional como los operarios tienen que estar capacitados, porque cuando uno va a hacer un trabajo en un determinado lugar, tiene que asesorar de por qué tiene la plaga. O sea, por ejemplo, si hay un problema de roedores, el roedor que está dentro de una estructura, de una vivienda o una fábrica o un colegio, quiere decir que entró desde afuera hacia adentro. Quiere decir que si no tapa los agujeros por donde entró, es en vano poner un producto tóxico porque va a entrar de nuevo. Entonces hay que hacer una explicación educativa para que la persona sanee el lugar, o sea, no deje cosas tiradas, no deje cosas guardadas que no se usan. Hay como que reeducar, ¿no es cierto? A veces al cliente. Es fundamental para una empresa de fumigación. O sea, más que echar producto y producto es reeducar, ver el problema, hacer una inspección del lugar, que la gente tenga conciencia de lo que, por qué tiene ese problema y después hacer el control de plaga. Hay que ver mucho dónde compra mercadería, cuál es la higiene del lugar. Es fundamental la higiene y el orden. No traer cualquier cosa de afuera o materiales. Eso hace que se contamine el lugar. Le hablo de una vivienda como de una fábrica o un instituto educativo. Por eso cuando uno, por ejemplo, adquiere determinada mercadería, también debe haber un control. Claro, hay un control por parte del Estado que debería ser. Claro, entonces, y ver si el lugar que usted compra no es higiénico o no tiene un cierto orden, eso hay que tener desconfianza. O sea, fíjese que todo va en función de la cultura de la higiene y del orden. ¿En Argentina tenemos poca cultura de la higiene y del orden? Y yo diría que cada vez un poquito más, sí. Porque fíjese que si bien la pobreza antes era gente más pobre, había más higiene que ahora que hay más poder adquisitivo para comprar productos de higiene, ¿se da cuenta? O sea, eso hay que tener mucho en cuenta, más que echar insecticida por echar. Claro. Ahora, cuando contratamos una empresa de fumigación, nadie se fija si el titular es profesional como usted, por ejemplo, que es ingeniero agrónomo, o que un técnico esté de alguna manera liderándola. Y otra cosa, los empleados tienen que estar capacitados. Claro. Primero tienen que estar uniformados, tienen que comportarse correctamente, tienen que tener su RT, toda una serie de requisitos, porque la persona que recibe el servicio, usted piense que va a entrar en los rincones de los lugares, atrás de los mostradores. Entonces tiene que tener una cierta confianza, tiene que tener un cierto orden. Hay una serie de conductas que hace que la empresa de fumigación sea jerarquizada. Porque a veces hay lugares donde no hace falta poner insecticida, solamente con limpiar es suficiente. En el caso de roedores, si usted, por ejemplo, generalmente tiene roedores en los fondos, en los galpones, el roedor va a los lugares donde la mercadería queda quieta, porque encuentra un lugar seguro, porque el roedor que busca agua, abrigo y comida. Entonces va a un galponcito, a un lugar donde está toda la mercadería quieta. Entonces el roedor se refugia, hace madriguera. Si usted a ese lugar lo cambia, lo limpia, lo mueve todo, el roedor se va. Ahora, tenemos momentos, por ejemplo, de insectos o roedores de alta y baja temporada, ¿no? Claro, por ejemplo, en verano, generalmente cuando más problemas de roedores, de insectos hay, porque hay aumento del calor y aumenta el metabolismo del insecto. O sea, el insecto se empieza a mover porque busca alimentarse y puede reproducirse. En invierno, el insecto también está, pero no se ve, entonces la gente se cree que no lo tiene. Cuando aumenta la temperatura y la humedad, el insecto sale, entonces la gente lo ve y llama a la empresa de fumigación. Claro. Están escondidos, ¿no? De alguna manera. Porque el metabolismo del insecto aumenta con la temperatura. Claro. Por eso en invierno, por ejemplo, cuando hablamos de cucarachas y demás, hay que tener cierto, ¿no? Claro, hacer fumigación. Están algunas, porque aparecen en verano. ¿Se da cuenta? Generalmente uno cuando va a un lugar se da cuenta si hubo cucarachas en invierno o no, porque se da cuenta de la higiene del lugar.
Porque hay gente que vive una higiene perfecta y entró en mercadería ocasionalmente. Y hay gente que usted ve que, o una labura de fábrica como cualquier otra cosa, que ve que tiene problemas ya de antes y ya lo llama cuando está desesperado. ¿Se da cuenta? Especialmente en estos días de calor. Ingeniero, ¿ustedes para qué tipo de entes trabajan? Y nosotros, por ejemplo, hacemos industrias alimenticias, fundamental, industrias metalúrgicas, bueno, en general, institutos educativos, casas de vivienda, hospitales, clínicas, geriátricos. Fíjese que cada... Claro, en las clínicas, por ejemplo, fíjese qué importante que es el control de plagas en una clínica donde está el paciente en cama. O sea, usted no puede hacer una aplicación con un geriátrico, porque tiene que haber un cierto producto para eso, que no tenga olor, que no sea alérgico, que no contamine el medio ambiente. Por eso le digo que la técnica tiene que ver con el lugar. Es distinto fumigar un galpón que donde geriátrico, claro, está la abuela acostada. Claro. Por eso Fumigaciones AP lo que hace es un estudio, claro, previo, ¿no es cierto?, antes de realizar cualquier... Eso tiene que, eso generalmente las empresas que están habilitadas lo hacen, no es que yo lo hago solo, sino que lo hacen las empresas habilitadas. Y eso es fundamental, la inspección y la educación al cliente del por qué tiene la plaga, para que la gente sepa. Ingeniero, usted que está muy relacionado con el tema, con respecto al dengue, aparte de lo que uno escucha por televisión, por radio, por los medios, ¿existe otra posibilidad que podamos luchar contra este? El tema del dengue es un tema delicado en este momento. Yo diría que en Buenos Aires se perdió lo que lleva una oportunidad, porque nosotros al tener 4 o 5 meses de invierno, habría que hacer un tratamiento en la vía pública con desmalezar, hacer limpieza. Porque ¿qué pasa? Esa maleza, eso que está afuera, junta insectos, ¿se da cuenta? Entonces cuando es verano sale y ataca las viviendas. O sea, más la higiene que usted tiene en su casa, más la higiene que tiene afuera, se controlaría. Y después una fumigación. Porque usted con la fumigación mata al insecto adulto. Primero hay que desmalezar. Claro, porque entre las malezas queda humedad y ahí se deposita el mosquito. Y el mosquito nace y con el viento lo trae para acá. Bueno, hablamos siempre de falta de inversión y este es un ejemplo de ello. Pero sí, yo le digo, sí, yo pienso que más inversiones de cultura. Yo veo por el lado de la cultura. Yo veo que si uno tiene cultura de la limpieza y el orden, muchas cosas no pasarían. Pero esto parte de un gobierno de la ciudad o de una intendencia, el hecho de desmalezar primero y fumigar después. Parte de la vía pública, o sea, parte del ente público. De los dirigentes. Porque con que usted dé vuelta a su florero o en el jardín, no hace nada. El problema viene de afuera hacia adentro, ¿me entiende? O sea, por ejemplo, si usted va al camino del buen aire, hay zonas que tienen malezas, bueno, ese mosquito está viviendo ahí, vivió, se reprodujo. Con el calor, hay viento, viene para la ciudad, ¿me entiende? O sea, hay que hacer el saneamiento en su casa, pero también hay que hacer el saneamiento de la vida pública. Ahora, la fumigación que nosotros hacemos controla el mosquito, pero no es que no va a traer más, porque usted mata al adulto. Pero ¿qué pasa con la larva? Entonces hay que hacer un tratamiento a nivel de vía pública. Lo están haciendo, en el capital lo están haciendo, pero pienso que en invierno tendríamos trabajado mucho más en desmalezar. Hay que aprovechar la prevención en invierno. Más que nada nosotros en Buenos Aires, porque en la zona norte siempre hace calor, pero en Buenos Aires. Igualmente se está trabajando, están tomando conciencia, pero de a poco, si cada uno lo haría, tendríamos menos problemas. Sí, los resultados serían mucho más positivos. Ingeniero, ¿desde cuándo existe Fumigaciones AP? Y hace 22 años. Sí, empecé solo. Yo trabajaba en la Junta Nacional de Granos, era jefe de inspectores y como se estaba por disolver la Junta Nacional de Granos se me ocurrió hacer una empresa de fumigación. Empecé solo y me agarraron todos los cambios políticos y económicos y después fui creciendo. Bueno, ahora es una pyme, pero yo estoy contento que sea una pyme porque es más personalizado el trabajo. Sin ninguna duda. O sea, me gusta que la gente conozca al técnico, conozca a las personas. O sea, no una cosa numérica fría. No. Eso sí le gusta. Y el hecho de que usted esté delante de todo esto, que puede controlar la capacitación. En este momento está mi hijo conmigo y es como que quisiera dejar la posta. Pero en definitiva es una cosa personalizada. Muy bien. Estuvimos en Fumigaciones AP, solución para control de plagas, con su ingeniero agrónomo, el señor Alberto Paracino, quien le agradecemos que nos haya recibido.
que nos haya explicado ¿sí? cómo debemos actuar y cómo debemos concientizarnos todos los argentinos para estar mejor. Lo correcto es lo que dijo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.